Por cierto, que un mexicano ganó el premio Cervantes 2015. Obtiene el más prestigioso galardón en las letras en castellano, Fernando del Paso, por una de sus obras más importantes es Noticias del Imperio. Claro. Palinuro de América tiene uno también importantísimo. Él es nuestra carta latente para el Nobel. El problema es que tiene mucho tiempo que no escribe, no publica. Además, su gran fama es desde luego tiene toda una trayectoria, pero Noticias del Imperio fue lo que lo proyectó totalmente. Un libro que es novela, pero prácticamente es una biografía de lo que fue el Imperio visto del Imperio de Maximiliano, visto desde los ojos de Carlota. Se mete a indagar la locura, se mete a toda la cuestión del Imperio en México, el fusilamiento de Maximiliano. Es un gran libro. A mí personalmente me parece que es muy difícil, sobre todo hay unas partes muy difíciles porque se mete a hablar de todas las dinastías de las casas reinantes en Europa cuando los van a elegir a Maximiliano y Carlota, y te pierdes verdaderamente. No, y la vida sexual de Maximiliano y Carlota, que no tienen manera de saber cómo era realmente. Claro, pero ahí finalmente es novela, y la novela la novela histórica te permite jugar con los personajes, las situaciones, los hechos. Cuando tú, en un libro de historia, una crónica o un ensayo, hablas por ejemplo, de la vida sexual de un personaje, pues realmente estás incurriendo en faltas a la historia, porque no hay manera de saber cómo tenían sexo, cómo se enamoraron, a menos de que haya cartas, lo cual es muy difícil. Sí hay cartas de amor, pero no hay cartas de, hoy Maximiliano tuve una posición triple X con Carlota. Pues eso no existe. Para eso está la novela histórica, para que tú puedas en un momento dado desatar en la imaginación todo lo que no puedes demostrar en la realidad. Pues este premio que se le entregará a Fernando del Paso el próximo 23 de abril está dotado además con 125,000 euros, sí, pues pero es el más importante de la lengua castellana y con él se distingue toda una trayectoria. Algunas de las obras de Fernando del Paso es desde luego Noticias del Imperio, pero además en 1966 publica José Trigo, Palinuro de México, además de el libro que ya se mencionó, y está siguiendo la huella de otros autores como la de Carlos Fuentes, y se ha empeñado en contar la historia de México y reflexionar sobre ella. Fernando del Paso. Muy legible. Sí, su lectura es agradable, sí, es de esas lecturas que te cuesta trabajo soltar. Mira, me está pasando producción, ¿quiénes han ganado el premio Cervantes? ¿Qué mexicanos han ganado el premio Cervantes? El primer mexicano que ganó este premio fue Octavio Paz en 1981. En 1987, Carlos Fuentes. En 2005, Sergio Pitol. En 2005 Sergio, 2007 José Emilio Pacheco y en 2014 Elena Poniatowska. O sea, llevamos 2 años. Que tuve el placer, el honor de visitar precisamente el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde se entrega el premio. Están pues toda la sillería de madera labrada y los techos decorados. Es un lugar espléndido, y a la salida en el lobby, mal dicho, pero están los bajorrelieves de los retratos de todos los ganadores, incluyendo Pacheco y Poniatowska y demás, y hay uno que no quiso, entonces nomás están sus manos así ocultando la cara. No recuerdo quién fue.
Oh, ¿ya ves? Sí, ya nos dejaste. Pero con la no duda. dejan tomar fotos ahí adentro. Ah, ¿no? No, son muy díscolos. Debe ser interesante Sí. estar en ese lugar. ¿Cómo no? Fíjate, y entregan el premio el 23 de abril. Sí, que es el Día Internacional del Libro. Y alguna persona que llamó dice que hoy es el Día Nacional. Pero el que cuenta pues es el internacional, ¿no? No, porque ahora, además ya ¿Todos? se hace toda una, son muchos festejos. Cada año ha ido aumentando de unos 4 o 5 años para acá. La UNAM hace un gran festival que se llama el Festival de la Rosa y el Libro. Y se supone que Sí. regalas un libro y una rosa. Y entonces participan las distintas editoriales y hay botes con decenas de rosas. Y entonces si compras un libro, pues te dan una rosa o la puedes tomar. Es muy, muy lúdico el festival, hay pláticas, hay presentaciones. A mí me invitaron este año y muy, muy, muy agradable, un ambiente muy, muy, muy interesante, muy relajado. La gente convive con los autores y es solo un día. Y llovía y llovía. Sí. Hace un rato les comentábamos que Fernando del Paso será distinguido con el Premio Cervantes 2015 y que una de sus obras, quizá la más leída, es Noticias del Imperio, que es una obra magnífica. Y aquí tenemos a Fernando del Paso con un fragmento de su obra. Yo soy María Carlota de Bélgica, emperatriz de México y de América. Yo soy María Carlota Amelia, prima de la reina de Inglaterra, gran maestre de la Cruz de San Carlos y virreina de las provincias del Lombardo Véneto, acogidas por la piedad y la clemencia austriacas, bajo las alas del águila bicéfala de la Casa de Habsburgo. Yo soy María Carlota Amelia Victoria, hija de Leopoldo, príncipe de Sajonia-Coburgo y rey de Bélgica, a quien llamaban el Néstor de los gobernantes, y que me sentaba en sus piernas, acariciaba mis cabellos castaños y me decía que yo era la pequeña Sílfide del palacio de la Equen. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina, hija de Luisa María de Orleans, la reina santa de los ojos azules y la nariz borbona, que murió de consunción y de tristeza por el exilio y la muerte de Luis Felipe, mi abuelo, que cuando todavía era rey de Francia me llenaba el regazo de castañas y la cara de besos en los jardines de las Tullerías. Yo soy María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, sobrina del príncipe de Joinville y prima del conde de París, hermana del duque de Brabante, que fue rey de Bélgica y conquistador del Congo, y hermana del conde de Flandes, en cuyos brazos aprendí a bailar cuando tenía 10 años a la sombra de los espinos en flor. Yo soy Carlota Amelia, mujer de Fernando Maximiliano José, archiduque de Austria, príncipe de Hungría y de Bohemia, conde de Habsburgo, príncipe de Lorena, emperador de México y rey del mundo, que nació en el Palacio Imperial de Schönbrunn y fue el primer descendiente de los reyes católicos Fernando e Isabel, que cruzó el mar Océano y pisó las tierras de América. Y que mandó ¿Qué relación tan clara hace entre los diferentes personajes de la época y que eran amigos o familiares de Carlota? Y la cantidad de información que da, auténtica, Uh-huh. sobre cómo era la vida de la nobleza europea. ¿Y cuántos compromisos los mantenían atados a relaciones, ya fuera de noviazgo o de matrimonio, que eran casi prácticamente obligados para mantener un estatus, a veces del propio país al que pertenecían? Sí, y el regocijo en la corte de Viena cuando Maximiliano renuncia a cualquier pretensión al trono del imperio austrohúngaro. Hay una película, no sé de qué origen es, no sé si es francesa, pero que va narrando todo el proceso entre ellos, entre Maximiliano y Carlota,
para venirse a México, cómo van platicando en esa película los problemas que tienen, las presiones, la necesidad de estar alejado de diferentes personas, pero al mismo tiempo la necesidad que él percibe para mantenerse en Viena. ¿No la has visto? Buenos días. No recuerdo cómo se llama. No recuerdo, fíjate. Buenos días. Lo que sí sé es las primeras noches en México, que creo que tuvieron que dormir en camas con piojos y cosas así. De hecho, sí, la historia cuenta que llegan a Palacio y se dan cuenta que hay chinches en las camas. Y entonces esa noche duerme Maximiliano en una mesa de billar que estaba en Palacio Nacional. Y ya después deciden irse al castillo y lo acondicionan rápidamente para que puedan vivir ahí. Qué curioso. No, y hay mil historias sobre ellos dos. Y esta historia romántica del amor entre ellos, que es falsa totalmente. Sí. O sea, ya aquí llegaron prácticamente, pues no separados, porque por cuestiones de protocolo no podían separarse, pero pues cada quien como en su rollo, valga la expresión. Ella era muy buena gobernando cuando Maximiliano se iba a Cuernavaca a cazar mariposas, que le gustaba mucho. Entonces se quedaba presidiendo el Consejo de Estado. Sí, hay muchas. Y era una jovencita. Ella nace en 1840 y llega aquí en 64. Tenía 24 años cuando llega a México. Muere pues ella nace en el 40, muere en 1927. 60 años de viuda y de locura. Se echa. Pero además, según algunos historiadores, la que se empeña y casi lo obliga a venir a México es ella. Maximiliano se negaba por la oportunidad que tenía de ascender al trono en Europa. Pero se pierde esa oportunidad porque en el momento en que su hermano, que ya gobernaba, que era Francisco José, empieza a tener descendencia, pues obviamente se van alejando las posibilidades de Maximiliano. Sí. Yo creo que él aceptó en conciencia plenamente y a la mera hora se estaba rajando. Y ahí es donde Carlota lo empuja para que tú no te rajas. O sea, ya decidiste, vamos. Y además un día antes, es lo que comentaba Mario, un día antes de venirse a México, pues, se la aplicaron como se dice. Lo obliga su hermano Francisco José a firmar lo que se llamó el Pacto de Familia, por el cual Maximiliano renunciaba a todos los derechos de sucesión al trono. Entonces, y fíjate que le hubiera tocado, porque mueren los hijos de todos los pretendientes al trono, mueren. Le hubiera tocado muy tarde porque también fue muy longevo Francisco José. Sí. Meyerling, el otro, el de Sarajevo. Entonces tienen que nombrar un primo lejano como nuevo emperador. Pues son los avatares del destino.